El día de hoy les voy a explicar acerca de la nueva herramienta de diseño vectorizable llamado Tilda. Esta es una aplicación online en línea totalmente gratuita, la cual permite a las personas o los estudiantes realizar diseños totalmente vectorizables. La diferencia entre un vector y un bit o un píxel es que el vector, independientemente del tamaño que se le coloque, nunca va a perder la calidad del mismo. Mientras que si nosotros hacemos el mismo diseño, el mismo dibujo, pero en formato de bits con estilo pixel o parecido a eso, que tenga como la partecita del pixel exclusivamente, a medida que se va incrementando el tamaño del mismo, se va perdiendo la calidad, es decir, se va a ver mucho menos enfocado, notorio, o se va a empezar a ver difuminado, va a ser un poquito más parchoso, mientras que con el vector, aunque se le vaya aumentando la cantidad o lo que viene siendo la expansión, el zoom del diseño, va a seguir manteniendo la misma línea de calidad y el mismo estilo gráfico, sin modificar, ni difuminar, ni generar algún tipo de formación. En este caso, esta herramienta es muy útil porque nos permite dibujar no solamente diseños totalmente sencillos, fáciles de hacer, sino que además poder tener la posibilidad de colorearlo, de exportarlo en diferentes tipos de formatos si se desea, y poder revisar siempre constantemente qué es lo que estamos elaborando. En este caso, primero tenemos que acceder primeramente a la herramienta llamada tilda.cc. Una vez accedido, lo que hacemos es dar enter y tenemos que registrarnos primeramente. El registro es importante para que todos los cambios o todos los trabajos que nosotros queramos hacer queden totalmente guardados. Nos pedirá un nombre, una contraseña y un correo electrónico. En este caso, una vez registrado, nos registramos. En este caso yo tengo la cuenta ya iniciada, por lo tanto en este caso solamente le damos a iniciar y verificamos que efectivamente yo ya tengo la cuenta. Entonces en este caso todas las cositas que nosotros vayamos a hacer pues las podemos tener ya previsualizadas. Para poder acceder al panel de vectores, esta ventana la cerramos y tenemos que irnos a es.tilda.cclp vector. Aquí le damos enter nuevamente. Con esto lo que vamos a hacer es entrar en lo que viene siendo el diseño de la interfaz totalmente vectorizable. Aquí le tenemos que dar sí a la parte de yes. Es importante porque si no le damos a yes no se van a guardar los cambios que nosotros vayamos a colocar en este diseño. ¿Cómo podemos verificar que efectivamente se hayan guardado? Simplemente seleccionamos la herramienta de pluma y hacemos un dibujito básico. Cada vez que nosotros dibujemos algo y terminemos de dibujar, tenemos que dar en CBG para que automáticamente el diseño quede guardado, y una vez colocado con Save, verificamos que efectivamente se está guardando los archivitos. Una vez verificado esta fuente, podemos seleccionar este diseño y lo podemos borrar con Backspace o con la opción de deshacer. Esta interfaz tiene varios paneles en concreto. Uno de ellos viene siendo el panel de deshacer y rehacer, la parte para hacer zoom y para hacer acercamiento y alejamiento, la parte de settings, que es como para poder hacer los ajustes previsualizables, la parte de layers. Es importante tenerla seleccionada. Por defecto nos va a salir sin seleccionar, por lo tanto siempre es indispensable tenerla para poder saber exactamente qué tipo de diseño estamos haciendo. Tenemos que también tener seleccionada la herramienta de reglas, la herramienta también de la grilla automática y la de las guías. Una vez concretado todo esto, podemos encontrar además que esto nos permite además abrir archivos en CBG, exportarlos, así como generar pues un modo totalmente oscuro. Teniendo en cuenta estas opciones de diseño, encontramos la herramienta de abrir y la herramienta de guardar. Siempre que se termine un diseño, que se inicie y que se termine, siempre se tiene que guardar para que los cambios sean ajustables. Tenemos además la herramienta de lo que viene siendo la selección, la herramienta de pluma, la herramienta de las formas básicas, así como los iconos que se pueden encontrar. Iconos de referencias o de diseños ya preestablecidos por el programa y los cuales podemos utilizar en la mesa de trabajo. Además, en la parte pues lateral derecha podemos encontrar la edición de los trazados. En este caso encontramos
que esta parte de aquí es exclusivamente para poder dar grosor al tipo de trazado, para poder dar un color a ese tipo de trazado y finalmente al dibujito de la ilustración darle un color de relleno. En este caso tenemos que comenzar entonces a iniciar el proceso con diseños sencillitos. Estos diseños sencillitos son importantes porque, a diferencia del diseño tradicional, es decir, del dibujo tradicional clásico en el cual se hace con lápiz, papel, acrílico, acuarelas o pintura, y se hace todo sobre un lienzo de papel en blanco, aquí el diseño es totalmente en vector y totalmente digital. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es básicamente ir soltando la mano para poder generar formas mucho más estéticas y mejorar pues nuestro trazado en el sentido digital, ya que pues el manejo que uno le da en el sentido tradicional variaría un poquito en el que lo hacemos en la parte digital. Entonces tenemos que esto siempre, antes de iniciar con un dibujito, una ilustración que sea totalmente online, primero tenemos que ir soltando la mano con ejercicios básicos para poder ir acostumbrándonos a ese tipo de entorno. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? Seleccionamos la herramienta de pluma y hacemos ejercicios básicos. ¿Qué ejercicios básicos podemos hacer? Podemos hacer cuadrados, podemos hacer secciones de triángulos, podemos intentar hacer también círculos, una combinación de los tres, etcétera. También pues entonces tener en cuenta que los ejercicios pueden ser pequeñitos o pueden ser constantes. Eso va a ir dependiendo mucho de lo que sea el tipo de persona. Entonces podemos intentar iniciar mucho como para poder, en caso de que nosotros queramos hacer luego después figuritas mucho más complejas, algo más sencillito en caso de que solamente queramos estructuras un poco más simples, minimalistas, por ejemplo, como en el caso de los iconos que les mostraba anteriormente. Estos iconos tienen un poquito más de diseño, entonces, pero la mayoría son con formas muy básicas, por lo tanto estos diseños serían exclusivamente para formas un poquito menos intensas de ejercicios. Pero si nosotros quisiéramos una ilustración, hacer un personaje, hacer un dibujo un poquito más formal, sería intentar hacer ejercicios un poquito más complejos. ¿Cómo son los ejercicios? Pueden ser a lo mejor intentar hacer un logotipo simple, a lo mejor intentar replicar con la pluma este tipo de diseño, utilizar referencias, imágenes de referencias para intentar calcarlas por encima. Eso también puede llegar a soltar un poquito la mano y acostumbrar a la persona pues al tipo de entorno. Primeramente, para comenzar, iniciaremos con ejercicios básicos. Entonces, entre ellos vamos a hacer cuadrados. Por defecto, nuestro programa o este programa va a generar una simetría automática. Simetría automática quiere decir que va a haber una pequeña guía línea de color rojo, la cual nos va a indicar que el diseño la podemos colocar ahí el punto para poder hacerlo lo más simétrico posible. Les voy a mostrar. Primero iniciamos y ponemos fichamos básicamente clic izquierdo para iniciar. Esto es la lineecita de la pluma. Nosotros podemos direccionarla a cualquier tipo de lado específico que queramos añadirla. Lo colocamos al lado derecho. Si ustedes ven, en ningún momento, a pesar de que yo lo haga, se va a deformar. Aquí, si nosotros lo inclinamos un poquitico, va a generar una pequeña deformación. ¿Cómo podemos saber si está totalmente recta? Cuando toda la línea está totalmente así. Así podemos identificar que la línea está totalmente recta. Si empieza a generar como una especie de curvas tirando como a píxeles, es porque ya está un poquito ladeada la línea. Entonces, espichamos nuevamente, clic izquierdo, soltamos, buscamos nuevamente qué es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es un formato tirando a una especie de cuadrado. Entonces en este caso lo volvemos a hacer, lo espichamos, lo soltamos, lo espichamos, lo soltamos, nuevamente lo espichamos. Y esa línea, la que yo les comentaba a ustedes, que siempre sale, es una línea guía para generar automáticamente que el diseño esté simétrico. Lo mismo va a ocurrir cuando nosotros lo hagamos acá. Automáticamente abajito va a salir una línea también de color rojo. Lo espichamos, continuamos. Intentamos medir más o menos a ojo la distancia entre el uno y el otro. Continuamos y seguimos el diseño o el proceso. Así hasta terminarlo.
como ustedes deseen. Puede ser una línea que llegue hasta por aquí o una línea que termine, por ejemplo, hasta por acá. Por ejemplo, imaginemos que nosotros, este es nuestro diseño final y queremos recortarlo. ¿Cómo se recorta? Con la herramienta de selección. Aquí automáticamente esa selección ya estaría pues colocada. ¿Qué podemos hacer entonces? Aquí lo que podemos hacer es, obviamente, nosotros tenemos que siempre tener guardado el archivo. Nosotros verificamos que el archivo esté guardado efectivamente con la herramienta de Save y vamos a previsualizar. Una vez verificado ese dato, podemos continuar con la edición. Ahora vamos a utilizar diseños un poquitico más variados. Puede ser, por ejemplo, un triángulo. Intentemos lo que sea un poquito más complejito. Por ejemplo, podemos hacer lo que sea así, que intente terminar así. Y estos son ejemplos básicos de qué podríamos realizar para poder hacerlo. Entonces, intentar que los dos estén simétricos, los dos de acá, me refiero. Y por ejemplo, lo quisiéramos terminar aquí, nuevamente herramienta de selección. ¿Qué otros ejercicios podemos hacer? Podemos hacer círculos. ¿Por qué podemos hacer círculos? Porque esta herramienta de pluma nos lo permite realizar. Podemos hacer un ejemplo. Lo hacemos en esta parte de aquí. Empezamos con un pequeño rectángulo. No olviden que es presionar, soltar, presionar de nuevo y luego soltar. Aquí, como nosotros queremos hacer un círculo, ¿qué debemos hacer? Ponemos otro en la parte de delante, pero en vez de soltarlo, como nos lo haríamos con los otros, tenemos que mantenerlo espichado en la tecla del mouse izquierdo. Lo mantenemos presionado y jalamos hacia arriba, de manera que nos genere una especie de curva. La graduamos moviendo el mouse, es decir, moviendo el mouse mientras tenemos seleccionado lo que viene siendo la tecla izquierda. Una vez que nosotros tengamos este diseño, soltamos cuando nos creamos conveniente que sea el diseño bien. Lo soltamos y automáticamente nos genera. Para poder volver nuevamente a generar una línea, porque automáticamente esto genera una línea curva, tenemos que seleccionar la línea anterior, el puntico anterior. ¿Para qué? Para poder terminar esa línea y poder continuar con una totalmente nueva desde el punto que iniciamos. Entonces volvemos nuevamente a pichar, nuevamente a espichar o seleccionar, soltamos, volvemos a generar otra línea. Entonces para ello espichamos primero, tecla, la mantenemos, cuadramos el diseño, soltamos. Para poder generarlo espichamos este punto, nos queda la línea suelta, por lo tanto tenemos que volver a espichar este punto para poder seleccionarlo desde ese indicador. Y ahora volvemos nuevamente a hacerlo. Aquí lo tenemos suelto, ¿no? El teclado, la parte del mouse. Lo espichamos, volvemos a espicharlo, pero si se dan cuenta, nosotros lo espichamos y lo soltamos de una vez. ¿Qué lo tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer es espicharlo y mantenerlo, es mantener seleccionado esa tecla de izquierda del mouse. Una vez calculado, lo soltamos. Ahora sí, después de soltado, espichamos este puntico. Ahora la línea está totalmente pues suelta. Volvemos a seleccionar el punto para que inicie desde esa sección y volvemos nuevamente a hacerlo. Espichamos, soltamos, espichamos de nuevo y lo mantenemos, cuadramos, soltamos y luego espichamos el puntico final, volvemos a seleccionar el puntico final espichándolo. En este caso, por ejemplo, si ustedes lo pueden hacer así, lo podemos hacer así, pero va a quedar diferente. Entonces vamos a hacerlo desde el punto de acá. Espichamos, espichamos de nuevo. Podemos hacer entonces ahora aquí una línea curva. ¿Cómo lo hacemos? Espichamos y mantenemos seleccionado. Soltamos, espichamos aquí, volvemos a espichar aquí. Otra línea curva. Entonces cuadramos, lo mantenemos espichado y lo mantenemos presionado. Soltamos, nuevamente espichamos este puntico, volvemos a espichar este puntico, volvemos entonces a cuadrar el diseño, mantenemos espichada la tecla izquierda del mouse, volvemos a soltar, volvemos a espicharlo, volvemos a espicharlo nuevamente, cuadramos, mantenemos presionada nuevamente la tecla izquierda del mouse, cuadramos el diseñito y soltamos. Y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos cómo va a estar el diseño? Con la herramienta de selección.
salimos y vemos cómo están ubicados los elementos, o en este caso los nodos, se llaman nodos de píxel, nodos de vectorización. Entonces, una vez colocado esto, nosotros tenemos que previsualizar que esté totalmente pues guardado. ¿Cómo sabemos si está guardado el diseño? Tenemos que dar a Save y revisar que todos los elementos que hayamos hecho estén bien. Una vez colocado este diseño, entonces nosotros podemos, entonces ahora sí, buscar pues, básicamente objetos ya preestablecidos. Pueden ser cuadrados, y nosotros cómo podemos modificar un cuadrado, como lo estoy haciendo en este momento, manteniendo, como lo hicimos en este caso de la línea anterior, seleccionado el botón izquierdo de lo que viene siendo el mouse. Así podemos mantener este tipo de diseño para poder cuadrar qué tipo de ángulo, de tamaño, de expansión queremos hacerlo. Por ejemplo, lo quiero mantener ahí, entonces lo suelto el mouse. Quiero hacer otro, entonces mantengo espichado. Pero primero tenemos que seleccionar pues obviamente el diseño. Entonces seleccionamos el diseño, espichamos, pero manteniendo presionada la tecla izquierda del mouse. La cuadramos y soltamos, y así sucesivamente, para poder nuevamente volverse la herramienta de selección, y espichamos en la mesa de trabajo. Ahora, una vez seleccionado todo esto, tenemos la opción de dar relleno. ¿Cómo se hace relleno? Se selecciona el objeto que nosotros queramos colocar, y desde la herramienta de File es para poder seleccionar un color a ese tipo de línea. Entonces, por ejemplo, queremos que sea una línea roja. En este caso tenemos que verificar si se está usando lo que viene siendo la línea o el relleno. En este caso es el relleno. En este caso pues vamos a intentar hacerlo con la línea. Otra vez línea roja. Verificamos que se hayan guardado los cambios. Aquí también podemos modificar la línea porque está en color negro. Podemos modificarla que sea también en color rojo, y automáticamente ambos ya tendrán pues su diseño. Esto también se puede modificar, simplemente se debe seleccionar para que quede pues los elementos bien modificados. En este caso lo mismo, se puede buscar, se puede hacer un relleno, que si lo hacemos con relleno va a generar un relleno pero no tan uniforme. ¿Por qué? Porque las líneas no están cerradas, a diferencia de aquí. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, lo queremos hacer con un color azul. Si nosotros lo rellenamos, posiblemente va a quedar así, pero no va a quedar totalmente recto. Lo mismo va a suceder en esta parte de acá. Y lo mismo va a suceder en esta parte de aquí. Eso sí va a ser totalmente relleno. ¿Cómo lo podemos saber? Ponemos fill, ponemos un rellenito, y así verificamos que efectivamente se rellene totalmente correcto. Entonces, una vez tenido esto, tenemos que volver nuevamente a guardar nuestro archivo y verificar que esté todo guardado. Le podemos dar 4 opciones realmente. 2 de ellas funcionan y 2 de ellas funcionan y 2 de ellas pueden llegar a funcionar. La principal o la adecuada, SVG, para poder hacer la edición de este mismo diseño y en otros tipos de programa, incluyendo este mismo de acá. PNG no funcionaría porque es un tipo de formato que automáticamente cualquier imagen la va a convertir en formato de píxel, es decir, va a perder la calidad a medida que se va incrementando, se va colocando el tamaño más grande. JPG va a suceder lo mismo. La página del website es una posibilidad, pero me parece que también los convierte en píxel. Por lo tanto, en este caso, si se quiere mantener la parte de la edición, lo más recomendable es SVG. Se exporta, se guarda y se revisa que efectivamente haya quedado el diseño. ¿Cómo podemos saber si esta línea de diseño está bien? Porque nosotros la vemos con buena calidad, mientras que si nosotros la hacemos con PNG y la exportamos, al momento de nosotros verificar, va a generarse una mesa de trabajo mucho más pequeña. ¿Y qué pasa si nosotros la incrementamos? Va a suceder un pequeño cambio de ajuste, que es lo que comentaba, que es la pérdida del foco. En este caso verificamos el archivo que nosotros hicimos, lo movemos aquí y vamos a incrementar ese diseño. Automáticamente pierde la calidad, como lo estamos apreciando, que se ve como desenfocado, tirando a píxeles, tirando un poquito como a baja calidad. Eso es lo que sucede cuando se guarda en PNG, en JPG o en JPG. Mientras que si nosotros mantenemos esta misma imagen con formato SVG,
automáticamente no va a suceder esta parte que estamos revisando. ¿Cómo lo podemos verificar? Simplemente seleccionamos, buscamos en la página web y automáticamente lo ponemos. ¿Cómo podemos hacerlo para que tengamos la idea? Le podemos dar control más. A pesar de que lo estamos incrementando, en ningún momento la calidad del diseño se está perdiendo. Se está manteniendo tal cual como nosotros lo hicimos. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo con este? Evidentemente va a perder la calidad a medida que nosotros vayamos incrementando. Esa es la diferencia entre este tipo de formato de JPG, PNG o JPG, o formato pixel, con el formato vectorizable. Entonces, una vez tenido en cuenta este dato importante, lo que vamos a proceder a hacer entonces va a ser, vamos a borrar todo esto nuevamente, seleccionamos todo, lo borramos para tener la mesa de trabajo limpia, y lo que vamos a proceder a hacer entonces va a ser un pequeño dibujo básico de un personaje que podamos intentar colocar. ¿Qué personaje vamos a intentar hacer? Tenemos que tener en cuenta pues que se puede hacer o directamente desde aquí, desde cero, o tener previamente diseñado en una hojita pues qué tipo de dibujo de diseño vamos a realizar. En este caso nosotros tenemos ya previsualizado un dibujito hecho anteriormente. ¿Cuál dibujito es? Es este de aquí. Entonces este es un personaje que se diseñó mediante el uso de varias cosas. ¿Qué fue? Un señor formal con la combinación del yin y el yang. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que hacer formas en las cuales se generen pues triangulitos, en las cuales se generen formas un poquito más orgánicas, circulitos, y cada uno de estos diseños va a tener su propia perspectiva de color. ¿Qué quiere decir? Esta partecita de aquí va a ser de color negro, esta parte de acá va a estar de color negro, esta va a estar de color blanco, preferiblemente esta va a ser el color blanco y esta será el color negro, mientras que esta será la sombra para poder generar el contraste de aquí y de acá. Ese vendría siendo nuestra línea principal. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo está diseñado. Está diseñado mediante el uso de elementos totalmente geométricos, círculos, rectángulos, triángulos, también tiene una forma de círculos un poco con bordes semi ovalados. Esto se puede hacer directamente buscando o la forma directa o haciéndolo totalmente manual. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos sirva? Tenemos que tener el diseño previamente colocado a un lado. Entonces nosotros buscamos la manera de ponerlo a un ladito para tenerlo como de referencia. Esta sección nosotros la podemos minimizar. ¿Para qué la minimizamos? La minimizamos para poder tenerlo o colocarlo a un lado. Eso lo podemos nosotros modificar si deseamos. Podemos quitarlo también si quisiéramos. Este de aquí lo podemos tener en esta parte de acá. Aquí lo que tenemos que hacer para poder modificarlo va a ser la herramienta de settings, la volvemos a poner, la herramienta de layers, la volvemos a poner, la herramienta de reglas, la volvemos a poner. La herramienta de reglas es muy importante para poder seleccionar en qué parte está la mesa de trabajo. La herramienta de guías, las quitamos y las volvemos a poner. En este caso me va a generar las líneas en esta parte de aquí. Las líneas también pueden funcionar bastante bien para poder tener una mejor imagen, pero en este caso las vamos a deseleccionar ya que no las necesitamos. Vamos a hacerlo directamente desde aquí. Cuadramos el diseño o la interfaz a nuestro gusto, de manera que que estemos lo más cómodos posibles. Esto lo podemos disminuir si se da, si nos permite básicamente la ventanita. Si no, tendremos que hacerlo desde acá. Y teniendo en cuenta ahora esto, procedemos entonces al dibujo.
diseño base, una vez terminada la partecita del triángulo correspondiente, lo que vamos entonces a proceder a hacer va a ser el otro bracito. Esta herramienta vamos a revisar si posee la herramienta de copiar, en este caso sí se puede. Por lo tanto, lo copiamos, lo pegamos, pero tenemos que obviamente tener en cuenta esta selección. Solamente necesitamos que se está acá. Entonces, copiamos, lo pegamos, esto lo borramos porque no lo necesitamos, lo borramos e intentamos ver si esto se puede girar para el otro lado. Entonces, flip horizontal y el este. En este caso, como nos dejó, pues es un poquito más sencillito. Simplemente lo intentamos modificar, no lo vamos a colocar lo más cercanito posible, por lo tanto, este también lo vamos a ajustar un poquitico más. Lo corremos y esto también lo vamos a modificar un poquitico para que esté más cerca y lo dejamos un poquito más. Este lo hacemos lo mismo, que no se junten totalmente. Por ejemplo, ahí está ya bastante bien y lo dejamos y lo tenemos así. Esto va a estar de color negro, por lo tanto el relleno va a estar de color negro. Esto va a estar de color blanco como lo tenemos ahí. Aquí pues como están unidos pues tengo la sombrita, pero en este caso podemos generarlo también de este estilo y quedaría así. ¿Qué nos haría falta entonces en este diseño? ¿Se puede hacer nuevamente? Sí, claro, por supuesto. Simplemente se copiaría, se selecciona lo que nosotros necesitemos, se copia y se pega. En esta parte llevamos lo que necesitamos a la parte de acá, lo ponemos obviamente que esté en principio. Si no nos funciona, pues nosotros mismos podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con la herramienta de plug, con la herramienta definida de formas específicas o de iconos. Entonces hacemos la breve intuición, lo colocamos, le damos rellenito, lo movemos para que quede un poquitico mejor, lo bajamos y revisamos qué tal nos quedó. Podemos dejarlo así o incluso podemos modificarlo y darle un poquito más de curva. Una vez terminada esta partecita, nos haría falta la parte del contorno del cuerpo. Esta parte tiene que estar de color negro, esta parte tiene que estar de color blanco. Podemos usar las mismas formas que nosotros utilizamos en esta parte de aquí, pero hay una cuestión. En este caso nosotros tenemos diferentes formas específicas, es decir, tendríamos que revisar cómo podemos en este caso colocarlos, ya que pues simplemente lo más sencillo sería colocarlo en forma de trazado. Esta herramienta no posee la herramienta normal, que es la de pintar o colorear de manera manual, que será un poquito más sencillo porque simplemente con colorear de una vez se realizaría. Aquí lo que podemos hacer entonces va a ser copiar esta partecita, la pegamos por aparte para tener el cuerpo listo, que esta va a estar la parte de atrás. Esto lo vamos a colocar sin relleno, preferiblemente un relleno blanco, o si podemos le podemos quitar el relleno de inmediatamente, pero me parece que se nos genera como el rellenito. Entonces le ponemos esto y simplemente lo dejamos con stroke. Una vez generado la partecita del stroke, entonces esto de aquí va a estar de color blanquito, o lo podemos hacer al revés, ya que esto va a estar de color blanco, esto podemos hacerlo de color negro. Por lo tanto, herramienta de pluma, buscamos la selección lo más cercano posible, posiblemente a lo mejor como por aquí, hacemos la curvatura, seleccionamos, hacemos la siguiente curvatura, seleccionamos y finalmente hacemos la siguiente curvatura. Seleccionamos y tratamos de rellenar el diseñito tal cual como está la partecita del círculo. Esto ya tiene el relleno de color negro. Esto se puede modificar, se puede editar desde la herramienta de nodos. Aquí podemos cambiar los nodos, tendríamos que acercar más la pantallita, cambiamos el stroke,
verificamos si hay algo que necesitamos modificar. Si hay unas partecitas importantes, por ejemplo en esta parte de aquí, los nodos de aquí son importantes modificarlos, los podemos hacer más circulares. Este nodito lo podemos modificar un poquito más, ya que lo vemos un poquito inclinado, que no necesariamente lo tenemos que tener así. Este también lo modificamos un poquito. Lo dejamos como está, porque ahí se editó un poquito. Entonces esto lo hacemos un poquitico más circular. Cuando se generan los errorcitos tendremos que sí o sí hacer bastante zoom para evitar pues generarlos. Modificamos el diseño. En este caso vemos que este es el perteneciente a este lo podemos subir, este lo podemos colocar un poquito más para acá, lo podemos acostar, lo podemos poner más rectico, lo dejamos como estaba. Verificamos el siguiente nodo. Lo mismo hacemos con el otro. Y verificamos si el diseño ahora sí nos llama o nos gusta como está ubicado. En este caso le falta solo una pequeña modificación, que es en la partecita de aquí. Por lo tanto, volvemos nuevamente a seleccionar e intentamos aparejarlo, básicamente. Una vez que tengamos el diseño a nuestro gusto conveniente, un poquitico más, este lo bajamos un poquitico más, este también al lateral lo bajamos un poquitico más, lo subimos un poquitín para que quede así y listo. Verificamos. El diseño a mí me parece conveniente, es decir, funciona. Por lo tanto, esto lo podemos incluir principalmente para el fondo de color blanco que se encuentra en la parte, pero me parece que esto ya tiene fondo de color blanco, entonces no es necesario. Sí, no es necesario. Entonces, una vez terminado, ¿qué nos hace falta? Líneas básicas. Líneas básicas que son línea circular, que se puede engrandecer. Acá hay una forma sencillita de que la forma circular nos quede recto, por ejemplo así. Para poder dar esta forma es manteniendo espichado el botón izquierdo del mouse con Shift. Así podemos modificar y poder tener una mejor simetría en el diseño. Aquí el diseño está por debajo, tenemos que ponerlo por encima. Verificamos qué herramienta sería la adecuada para ponerlo por encima. Si no, todo el diseño tendremos que ponerlo por debajo, en este caso así. Si se nos altera, control Z, manteniendo despichado Shift con la herramienta de mouse izquierdo, lo movemos, este mismo lo copiamos, lo pegamos, lo convertimos en color blanco, tanto el trazado como el rellenito, lo seleccionamos y lo añadimos en la parte correspondiente. Lo comparamos con nuestra línea de dibujo base. Esta ocasión es un poquitico más pequeñito. Se podría modificar algunas partecitas, como por ejemplo que esto estuviese un poquito más para acá. Claro, se puede modificar, se tendrá que modificar, pues obviamente cada uno de los nodos, en este caso los nodos tendrán que moverse un poquito más hacia allá para que quede un poquito más simétrico. Verificamos, en este caso ya tiene una mejor forma más parecida, incluso podemos modificarlo y trazarlo un poquito más hacia la esquina, ya que veo que la línea de dibujo base, la línea está un poquitico más para allá, se puede modificar. Verificamos si está bien. Tenemos este diseñito de aquí, que fue el que nosotros brevemente arreglamos.
Verificamos nuevamente. Estas líneas se puede hacer un poquitico más arriba también si se desea. Sería modificar y elevar pues todos los nodos, obviamente. Todos los noditos se inclinarían hacia arriba. Se generaría más curva si se necesita, obviamente. Generar un poquito más de curva al diseño. Se buscaría qué nodo específicamente es el indicado. Se genera un aspecto parecido y se edita lo que no necesitemos. Verificamos. Está un poquito más parecido. Aquí simplemente sería rectificar algunos errorcitos normales que pueden ocurrir en la parte del trazado. Por ejemplo, este está corregido. Este de aquí lo subimos un poquitico, corregimos este de acá, corregimos este de aquí y rectificamos. Verificamos ahora que el diseño esté como lo teníamos. Esto es un poquitico, pero bueno, sí tiene un poquito de la misma forma. Incluso sería un poquitico más abajo. Si nosotros fuéramos un poquito más estrictos, sí lo bajaríamos un poquito más, como para que sea lo más parecido posible. Vemos si está bien el diseño. Y listo. Esto sería un poquito más curvo, se puede hacer claro. Posiblemente de esta forma. Igualmente en la línea base pues no está tan así, sino que está un poquitico más tirando hacia la parte de la izquierda. Pero pues también tenemos que tener en cuenta la simetría de los diseños o de los elementos. Una vez que tengamos nuestro diseño de dibujo hecho o preestablecido, lo que podemos entonces realizar sería nuevamente el guardado del diseño. Entonces rectificamos que todo esté bien. Este lo podemos inclusive bajar un poquito más para mejorar más el aspecto. Tirando al diseño original. Este correrlo un poquitico más quizás, darle más de curvatura. Y verificamos. La parte de la cara ya la acabo de modificar, quizás un poquitico más abajo estaría bastante bien, y quizás un poquitico más redondeado, un poquitico más arriba para que eso también tenga la formita. Por ejemplo, así estaría bastante bien. Esta forma también estaría bastante bien. Esto de aquí también se puede mejorar, por supuesto. Sería buscar la manera de hacerlo un poquitico más redondeado, esta zonita de aquí. Por ejemplo, así. Eso está bien, eso también está bien. Esto lo podemos engrosar un poquitico más si quisiéramos, por ejemplo un 3 posiblemente. Esto también se puede engrosar un poquito más, quizás un 2. Esto también se puede engrosar, quizás un 2 también. O un 3. Esto también un 3 quizás, para que esté todo simétrico mejor. Y revisamos. Así nos quedaría el diseño, tanto del boceto como del diseño finalizado, obviamente en formato vector. Entonces, una vez tenido en cuenta esta partecita, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el diseño mediante la herramienta de selección. Lo seleccionamos,
lo guardamos, verificamos que esté totalmente diseñado y lo guardamos en los diferentes tipos de formatos. CBG, para ello le damos un nombre, vector, vector Jinyan, y lo guardamos. Luego JPG, en vez de colocar vector ponemos dibujo, Jinyan. Lo podemos guardar también en estos tipos de formatos. PNG es como para dejarlo sin fondo, mientras que JPG es para ponerle un fondo. Y el website, que también lo podemos incluir. Y listo, así sería guardado todo el diseñito. Entonces con esto ya finalizaríamos lo que viene siendo la segunda parte de lo que viene siendo la edición de dibujos, pues totalmente vectorizables en este tipo de herramienta. Espero que les haya gustado y que disfruten mucho su clase y con los diferentes tipos de herramientas o posibilidades que tiene este tipo de herramienta. Gracias.